Bien chicos, un cordial saludo para todos. Hoy vamos a tratar de explicar la reproducción celular, tema que había quedado pendiente en clases anteriores y que pues obviamente ya habíamos iniciado a revisar. Entonces, para abordar este tema de reproducción celular, eh, importante entender el concepto e importante entender la función de la reproducción en los seres vivos. Y de aquí pues que todos los organismos van a cumplir con esta función para definitivamente poder realizar su proceso reproductivo, que es la transmisión de información genética, desarrollar procesos de crecimiento y de una manera directa pues asegurar la supervivencia de la especie. La reproducción entonces se va a realizar a partir de unas fases y, y estas pues al ser repetitivas se van a convertir en un ciclo. Entonces vamos a encontrar ciclos y vamos a encontrar fases o en este caso procesos de división. Un segundo concepto es entender la clasificación de las células y aquí vamos a encontrar que se van a presentar dos tipos de células, las células somáticas y las células sexuales. Las células somáticas son las que están ejerciendo toda la parte estructural del cuerpo humano o del cuerpo de un organismo o de una planta. Y van a existir células sexuales, que en este caso pues ya se van a encargar de participar en el proceso reproductivo, pero que también tienen una característica específica. Bien, seguidamente, entonces, una vez la célula entra en un estado de desarrollo o va a entrar en un estado de división, la célula inicia un estado de preparación. Entonces, esta fase de preparación o este tiempo se denomina interfase. Y la interfase, como mecanismo de preparación antes de la división celular, pues va a comprender tres etapas, que dentro del ciclo celular, pues estas etapas son repetitivas. Dependiendo de cada lapso de tiempo, una célula experimenta este proceso de división. Las tres fases entonces serían fase G1, fase S y fase G2. Y en cada una de ellas va ocurriendo un determinado proceso para la preparación ante la división celular. Bien, otra característica para tener en cuenta son los tipos de células en los cuales se va a presentar la división. Y en este caso, pues vamos a tener dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Para entender el concepto de procariota, pues generalmente se ejemplifica a través de las bacterias o a través de organismos que son unicelulares. Y aquí, digamos que la puntualidad o la característica que especifica a los procariotas está relacionado con la ausencia de un núcleo. Entonces, estos organismos no presentan un núcleo definido. Por lo tanto, su material genético está totalmente desnudo, es un material genético que no está cubierto y en últimas es un material genético que no está protegido. Pues al no estar protegido, eh, también se presenta una ausencia de estructuras filamentosas. O sea, aquí ya no vamos a tener cromosomas. Los cromosomas en una célula procariota están totalmente ausentes.
Sin embargo, estas células realizan un proceso de división muy similar y muy parecido al que realizan las células eucariotas, las células somáticas. Entonces, esos organismos se dividen por fisión binaria o en algunos casos se le llama bipartición. Entonces, estos mecanismos son muy similares a la mitosis, son muy parecidos a la división que hacen las células eucariotas. Se cree que probablemente eh, la mitosis haya evolucionado de la fisión binaria o de la bipartición. Es decir, prácticamente son mecanismos con mucha similitud. Solo que en las bacterias o en las procariotas, pues este proceso no pasa por ninguna fase. Se realiza casi que de forma directa. En las células eucariotas sí pasan por unas fases eh, definidas. Otra característica en estos organismos es que dentro del proceso de división, los organismos son totalmente idénticos. No hay una diferenciación, no hay una divergencia, no hay digamos, una diversidad en la generación de características, sino que aquí todos los organismos son totalmente iguales desde el punto de vista genético. En eucariotas, entonces, ya existe un núcleo definido, ya tenemos una estructura central, ya es un organelo que al parecer se encarga de todos los procesos, las funciones, toda la fisiología de la célula. eh, y lo más importante es que al interior pues tiene ya estructuras filamentosas denominadas cromosomas. Y ya nosotros sabemos en cursos anteriores que dentro de los cromosomas es donde está contenida la información genética en diferentes zonas, fragmentos que se denominan genes. Bien, eh, este núcleo entonces experimenta ese proceso de preparación para la división celular y obviamente pues primero debe pasar por esas tres fases de preparación que hacen parte del ciclo celular para darle inicio ya al proceso de división. Voy a adelantarme un poquito a esta diapositiva. Aquí encontramos entonces lo que sucede al interior de ese proceso de preparación celular, precisamente para entender las fases del ciclo por las que experimenta la célula antes de dividirse. Primero tenemos una fase G1, es una fase mm, de preparación, es una fase de duplicación. La célula empieza a crecer de tamaño, aumenta el número de organelos, empieza a producir más sustancias y esta célula se va engordando, va creciendo y cuando se detectan en el microscopio se sabe cuándo una célula va a iniciar un proceso de división. En la diferencia de tamaño se mira eh, que esta diferencia hace eh, definir que ya la célula va a iniciar su proceso de división. Luego pasa a una fase S, se llama fase de síntesis, y aquí encontramos la duplicación del material genético. Entonces la célula empieza a fabricar y a sintetizar una copia totalmente exacta de su material genético. En cursos anteriores estudiábamos ese proceso como la replicación del ADN. Después de que la célula haya duplicado su material genético, pasa a una fase G2. Aquí empieza ya a prepararse la división de los cromosomas y para ello los cromosomas empiezan a condensarse. Entonces ocurre una diferenciación. Aquí en la imagen los cromosomas están haciendo ya definidos, ya se están enrollando, se están haciendo visibles. Como ustedes ven ya el núcleo de la célula como membrana empieza a desaparecer y empieza a darle ya
cabida a los cromosomas totalmente formados. Ya un cromosoma formado pues tiene una estructura muy similar a una X, tienen forma de X, pero en realidad son cromátidas que están unidas por un centro, una cinturita que se llama centrómeros. Esos cromosomas también tienen una clasificación. Hay metacéntricos, cuando la mitad está totalmente, genera dos mitades iguales. Recordemos que estudiábamos los submetacéntricos, una mitad más larga que la otra. Luego encontramos los acrocéntricos, donde ya el telómero está muy en la parte superior y genera dos brazos totalmente diferentes. Y los telocéntricos, donde ya, pues en este caso, no hay una generación de brazos que lo diferencien. Entonces, los cromosomas también sufren una clasificación y sufren una diferenciación. Bien, entonces esas cromátidas, que es el bracito de arriba y el bracito de abajo, unido con otra cromátida gemela, forma lo que denominamos un cromosoma. Aquí en la imagen lo que tenemos entonces es una célula vista al microscopio y ya su núcleo empieza a dejar ver los cromosomas totalmente concentrados, los cromosomas totalmente definidos. Y una vez entonces se supere esa fase de preparación del ciclo celular, entonces viene ya la fase de división propiamente dicha, que aquí se clasifica en dos. Si estamos estudiando una célula somática, vamos a hablar de la mitosis. Pero si estamos analizando una célula sexual, entonces vamos a hablar de meiosis. Entonces, mitosis para células somáticas, repito, y meiosis para células sexuales. Bien, voy a adelantarme un poquito a la mitosis para llevar un orden. La mitosis es más sencilla, solamente se desarrolla en una sola fase, en un solo proceso, a lo que se le denomina una sola división. El resultado de la mitosis son dos células hijas, células totalmente idénticas, células totalmente diploides. Entonces aquí ya viene un primer concepto propio de este mecanismo de división y es la carga genética. Entonces cuando hablamos de células diploides, significa que su material genético está, en este caso, está duplicado, ¿no? Entonces, si hablamos de los humanos, una célula somática, como cualquier célula del cuerpo, de la piel, una célula del sistema óseo, una célula del sistema muscular, una célula del tejido epitelial. Después de que sea una célula somática estructural, va a tener 46 cromosomas en los humanos. Y a esto le denominamos célula somática. Decíamos entonces que al final vamos a obtener dos células hijas. Y para ello pues tiene que pasar por unos estadios. Estos estadios simplemente son como eh, puntos definidos o comportamientos definidos mientras se va desarrollando el proceso de división celular. Bien, la primera es la interfase que ya la habíamos analizado, es el mecanismo de preparación, donde están las tres etapas, la G1, la fase S, la G2, y aquí entonces ya empezamos a mirar o se le da entrada a la primera fase de división, que es la profase. En la profase es muy fácil identificarla ya que ya los cromosomas están totalmente definidos, pero hay una característica y es que la membrana celular empieza a descomponerse, la membrana nuclear, perdón. O sea que prácticamente el núcleo empieza a desaparecer. Los cromosomas ya se hacen visibles y aparecen dos solecitos, dos punticos en los polos que se llaman centriolos. Estas rayitas que ustedes empiezan a mirar acá se llaman usos acromáticos y se empiezan a formar durante esa fase de división. Luego entra la metafase.
recordemos que los cromosomas se alineaban por el plano ecuatorial de la célula. Y aquí la característica importante es que los usos acromáticos se pegan en el centrómero. Se pegan en el centrómero de los cromosomas y quedan como anclados, ¿no? Quedan como agarrados por parte del uso acromático. Luego viene la anafase y en la anafase inicia un alargamiento. Ese alargamiento hace que los cromosomas se enganchen y empiezan a separarse. Entonces, aquí esta fase es clave, la anafase, porque aquí las cromátidas se separan. Las dos cromátidas gemelitas, hermanas, empiezan a separarse. Una se va para la izquierda, otra se va para la derecha. Cuando ya el proceso de separación ha ocurrido de forma efectiva, entonces en la telofase estos cromosomas se reorganizan, se empiezan a reorganizar y en la telofase dos características importantes, se empieza a formar otra vez la membrana nuclear y se puede ver perfectamente que la célula inicia su proceso de división, de separación. Pero la célula no lo puede realizar antes que los cromosomas ya estén completamente divididos y completamente encerraditos, es decir, deben quedar protegidos por la membrana nuclear. Finalmente, ocurre ya una fase final donde ocurre completamente la separación del citoplasma y a esto se le llama citocinesis. Ya cuando el citoplasma está totalmente dividido, pues ya se entiende que están los dos núcleos totalmente definidos y estructurados. Y de esa forma se generan dos células hijas, repito, completamente idénticas, cada una con la misma cantidad de cromosomas o material genético que la célula madre, y por eso se considera que este proceso pues, permite la conservación del material genético. Así es como se dividen las células de la piel, por ejemplo, cuando ustedes sufren una caída o en este caso su piel empieza a cicatrizar y es gracias a la mitosis por el crecimiento del tejido cutáneo. Y así es como se dividen nuestros glóbulos rojos. Cada 12, cada 15 días estamos fabricando glóbulos rojos constantemente. Así es como se producen también los glóbulos blancos, que son los que participan en el sistema inmune. Y así es como se dividen las células que participan en el crecimiento. Todas las células que hacen parte del componente estructural, todas tienden a sufrir mitosis. Bien, entonces, de esta manera, eh, pues explicamos la forma como se reproduce celularmente una célula somática de cualquier organismo. Bien, hay una patología asociada al proceso mitótico y es una de las patologías más complejas, más difíciles de tratar y pues que obviamente está cobrando la vida de muchas personas día tras día. Esta enfermedad está relacionada con el cáncer. Entonces, eh, para analizar el cáncer como enfermedad, prácticamente es una alteración del proceso mitótico. Y esa alteración, pues, conlleva eh, muchas, al mismo tiempo, valga la redundancia, conlleva también otro tipo de alteraciones. Entonces, la primera alteración es que hay una falla a nivel genético y donde, digamos, la información celular, la información nuclear, la información genética se afecta. Entonces ahí empieza, digamos que el origen de esta enfermedad. Lo analizaremos más adelante y es precisamente detectar cómo se presentan esas fallas. Luego, al haber fallas al interior de la información genética, lo que se afecta es el proceso de división. Y antes de eso, con el tiempo, al afectarse el proceso de división, se afecta la morfología celular. Entonces, al afectarse también la morfología celular,
es decir, la forma de la célula, pues también afecta directamente la fisiología celular, que son las funciones que cumple la célula. Y luego ya ha traducido esto a varias y varias y varias divisiones mitóticas. Ya en la fase más compleja es cuando las células totalmente defectuosas migran a otro tipo de órganos. En especial aquí pues se denomina metástasis y es cuando ya la célula migra a otro tipo de órgano. Entonces vamos a estar mirando esta patología más adelante y tiene mucha relación con la mitosis. Bien, otro componente para que ustedes tengan en cuenta está relacionado con la meiosis. Aquí vamos a cambiar de célula, ya no vamos a hablar de células somáticas, sino que vamos a hablar de células sexuales. Para casi que para todo organismo, las células sexuales pues se identifican mediante una diferenciación. Siempre decimos que hay una célula masculina y que hay una célula femenina. Características de estas células es que son haploides, y a diferencia de las diploides, ya no va a tener la misma carga genética, sino que va a tener diferente carga genética. En este caso, la mitad de la carga genética de una célula diploide. Para el caso de los humanos, las células somáticas, dijimos, repito, tiene 46 cromosomas, pero ya una célula sexual tiene la mitad, es decir, tiene 23 cromosomas. Entonces, en términos de cantidad de información genética, ahí ya encontramos una primera diferencia y es que una célula sexual tiene la mitad de carga genética de una célula somática o de una célula estructural. Eh, las dos células también se conocen con el nombre de gametos. Repito, las dos células también se conocen con el nombre de gametos. Entonces, cuando hablamos de gametos sexuales, ya estamos haciendo referencia a este tipo de células. Ya cuando hablamos de diferenciaciones, entonces hablamos de gameto masculino y gameto femenino. Entonces aquí ya vamos a hacer referencia única, puntual y exclusivamente a los espermatozoides como células representativas de los gametos masculinos y a los óvulos, células representativas de los gametos femeninos. Estas dos células entonces cumplen una función importante y es precisamente encontrarse en un órgano, en una estructura, en un saco embrionario y ese encuentro que se hace a través de los mecanismos de reproducción se logra también ya celularmente gracias a un mecanismo que se llama fecundación. Entonces, cuando tenemos la fecundación es que volvemos a lograr otra vez los 46 cromosomas, gracias a la fecundación. Y es lo que estamos viendo aquí en esta primera fase, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, y aquí volvemos a tener ya una mezcla o una suma del núcleo del espermatozoide y el núcleo del óvulo. Al sumar los 23 y 23 en células humanas, por ejemplo, generamos ya un organismo con 46 cromosomas. Cuando este organismo se forma y empieza su proceso de multiplicación celular, entonces a ello le denominamos embrión. Entonces un embrión arranca su proceso ya de división celular una vez haya ocurrido la fecundación. Posteriormente se convierte en un blastocito y los blastocitos, en este caso, pues tienen ya células que están haciendo mitosis, mitosis todo el tiempo, están haciendo división celular y con el tiempo ya generan un proceso que se llama diferenciación celular. Este es el semillero de células madre que tiene un organismo. Todas estas células son células madre. Con el tiempo van tomando forma, van tomando ya una estructura, o sea que si uno quisiera hacer cultivo de células madre, hay que buscar las células en este estadio de desarrollo. Ellos aquí tienen toda la información genética casi que para crear un nuevo individuo. Cuando ya toma forma, entonces ya genera un feto
ya va generando un feto, ya con una estructura notocaudal, una estructura neural, ya tiene una estructura cefálica, ya tiene diferenciación morfológica. Y aquí entonces pasamos ya a la formación de un individuo completamente estructurado. Bien, entonces, siguiendo ya este proceso, importante destacar aquí eh, tres mecanismos. El primero, la parte de diferenciación celular. Aquí las células cada una se diferencian de acuerdo a su morfología. Segundo, la especialización celular significa que cada célula va a formar el órgano correspondiente, cada una tiene un papel, es como si en esta fase a cada una se le asigna un papel y entonces se genera ya la especialización celular. Y eso obviamente parte de las células madre. En las células madre es donde esa célula se especializa, es decir, que una célula ya especializada antiguamente fue una célula madre. Entonces hay células que se van para el sistema nervioso, otras para el sistema muscular, otras se van para el sistema digestivo, otras se van para el sistema óseo y cada una empieza a cumplir ya su función correspondiente. Y finalmente, jóvenes, hay una última función que como todo proceso tiene que ser cíclico y esa función se llama muerte celular o también llamada apop, ambas con P, apoptosis. Y son muertes celulares que son programadas por el organismo. Entonces, cuando la célula ya cumple su función, cumple ya su trabajo, pues simplemente deja de funcionar y ella misma se va programando para morir. Eso se llama apoptosis o muerte celular. Los glóbulos rojos, por ejemplo, cada 15 días nosotros estamos renovando glóbulos rojos. En la médula ósea tenemos un sistema que se llama el sistema hematopoyético y ahí es donde se forman células nuevas. Entonces nosotros cada 15 días estamos haciendo apoptosis, muerte celular. Ellos trabajan un tiempo, mueren y dan origen a nuevas células. Por eso la importancia de la regeneración celular. Bien, aquí en términos generales, pues simplemente tenemos la estructura ya de los cromosomas, cómo van a estar definidos, cómo la cantidad de cromosomas determina el tipo de célula. Ya les expliqué si tiene 23 o si tiene 46. Eh, y en este caso, pues, para representar esos genes, para representar esas cargas cromosómicas, se utiliza la letra N minúscula. Entonces, cuando miramos N minúscula, en una célula, lo que nos están indicando con esa N minúscula es la cantidad de cromosomas que está haciendo presente en esa célula. Entonces, ustedes ya pueden interpretar que si esa N tiene 46, significa que es una célula diploide, pero si la N tiene 23, significa que es una célula haploide. ¿Listo? Ya es parte de la codificación que se usa en las células. Seguidamente, habíamos estudiado algo que es el conjunto cromosómico, nosotros lo llamamos cariotipo en los humanos, en los organismos animales y en los vegetales, pues simplemente se llama juego cromosómico y esto es lo que nos diferencia como especie. Entonces, los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 juegos de cromosomas, o también se le dice 23 pares, pero hay otros organismos que tienen juegos diferentes, ¿sí? El maíz, por ejemplo, tiene 200 cromosomas. Hay organismos que tienen más pares que nosotros, hay otros organismos que tienen menos pares que nosotros, pero de una u otra manera eso es lo que nos va diferenciando como organismos diferentes. Bueno, por ejemplo, un perro tiene 39 cromosomas, el trigo tiene 21 cromosomas y esto específicamente en células humanas, ¿no? En células humanas y en células sexuales. En el humano por eso aparece 23. Ese 23 es porque hace parte de una célula sexual, no se les olvide. O sea, una célula haploide. Y repito, dependiendo de la cantidad de cromosomas en la especie, pues asimismo diferencia esa especie.
Algo para hablar de la meiosis, está en esta diapositiva. La meiosis prácticamente tiene las mismas fases de la mitosis, solo que tiene dos divisiones. Es decir, que al tener dos divisiones, la meiosis, al final yo ya no voy a obtener 4 células hijas, sino que voy a obtener, perdón, al final de la meiosis voy a obtener 4 células hijas, 4 células, y no voy a obtener 2 como las obtengo normalmente en la mitosis. La mitosis solamente origina 2 células, pero la meiosis, al tener dos procesos de división, es decir, ella vuelve y se repite, entonces ya genera 4 células hijas. Esa es una diferencia puntual entre mitosis y meiosis. ¿Qué otra diferencia? Es que ya las células hijas en la meiosis ya no van a tener la misma cantidad genética, sino que van a tener la mitad de la carga genética. Por eso se habla de que al final estas células solamente van a contener 23 cromosomas. Repito, la mitad de la carga genética original de la célula madre, la que le dio origen. Entonces aquí el material genético se divide y eso garantiza también que durante el proceso de la fecundación, pues vuelvan a reunirse en otra vez esos 46 cromosomas. La meiosis, al igual que en la mitosis, también pasa por una fase de preparación que se conoce como interfase 1, y aquí ocurren tres subfases de preparación denominadas leptoteno, cigoteno y diploteno. Generalmente lo que ocurre aquí es la diferenciación celular, como ustedes ven. En el leptoteno empieza el proceso de condensación. Esos punticos azules son unas proteínas llamadas histonas, que son las que ayudan a enrollar el material genético. Aquí ya hay una condensación del material y aquí en el diploteno pues ya encontramos la estructura del cromosoma totalmente diferenciada. Hay una característica en el diploteno que alguna vez la estudiábamos que se llamaba recombinación genética. Y antes de que los cromosomas empiezan a dividir, ustedes se acuerdan un fenómeno que estudiábamos que se llamaba el entrecruzamiento. Y consistía simplemente en que las cromátidas de algunos cromosomas se mezclan con las cromátidas de otras, se juntan. Y en ese juntamiento, en esa unión, en ese acercamiento, intercambian componentes estructurales de su cromosoma. Entonces, durante ese entrecruzamiento es donde ocurre lo que nosotros llamamos la recombinación genética. Luego, la célula empieza a desarrollar las mismas fases, ¿sí? Metafase, anafase, telofase, interfase, empieza a desarrollar las mismas fases de división. Entonces, eso es lo que tiene de diferente. Es decir, antes de pasar de profase a metafase, ocurre un proceso como de preparación. Y mientras se prepara la célula para dividirse, genera un fenómeno adicional, que esto no ocurre en la mitosis, un fenómeno adicional llamado recombinación genética o comúnmente llamada entrecruzamiento. Repito, entonces al final lo que vamos a tener son 4 células hijas. ¿Por qué? Porque el proceso de división se repite. Entonces tenemos división 1, aquí ya se van a generar 2 células hijas, pero el proceso vuelve y se repite, o sea, esto se llama división 2. Fase de división 1 y fase de división 2. En la primera se tienden a generar 2 células hijas, pero al final lo que se generan son 4 células hijas. Repito, en la meiosis. Bueno, esta diapositiva también es importante tenerla en cuenta porque aquí encontramos las fases de desarrollo de un organismo y recuerden que durante esas fases de desarrollo se generan tanto las células sexuales como las células corporales. Entonces, mientras se forman las células sexuales, ese proceso se llama proceso de maduración. Eso ocurre en órganos especializados, organelos, o en glándulas especializadas para ese proceso. En la mujer, en el ovario, en el hombre, en el testículo. Ahí ocurre meiosis, ya sabemos que ahí se originan las dos células sexuales, los gametos, y luego viene el fenómeno de la fecundación, unión del espermatozoide y el óvulo.
Ahí volvemos a tener otra vez ya el cigoto diploide, que con el tiempo se diferencia, crece, se divide y forma otro organismo. Y luego el ciclo se va repitiendo. Entonces a esto se le llaman fases de desarrollo. Y en los organismos se diferencia. Hay organismos que tienen una manera de tener fases de desarrollo un poco diferentes las del ser humano, pero casi la mayoría pasa por los mismos estadios. Bueno, jóvenes, me pasé 3 minuticos. Esa era la información que quería socializarles. Entonces, para que vayan preparando el tema y hagan su respectiva lectura, hagan su análisis y hagan una revisión bien juiciosa del material. eh, y lo más importante, pues también su, hagan su, ¿qué? Sus resúmenes para organizar la información. ¿Alguna pregunta? No, señor. Señor, Bueno, entonces aquí terminamos la explicación. Nos miramos ya